Buenos días, mi nombre es Libre Bermúdez, soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. En el presente taller vamos a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Para ello he realizado un estudio normativo considerando las leyes más importantes que regulan estos derechos dentro del Estado, las cuales vamos a compartir con cada uno de ustedes. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto de vinculación del tema antes mencionado. Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de aprehensión de los conocimientos sobre el tema que abordaremos, lo que implicará una concientización de las personas y favorecerá el empoderamiento de sus derechos. Todos tenemos conocimiento y hemos sido partícipes del avance de la tecnología, de los medios de la comunicación y el acceso a la información. Las plataformas digitales se dinamizan y se nutren con datos personales. Estamos refiriéndonos a las redes sociales. También cuando utilizamos buscadores web en espacios libres, y los cuales son utilizados por niños, niñas y adolescentes, a los cuales tienen acceso libre. Pero, ¿qué pasa con los métodos educativos? Estoy hablando de la tecnología y la información, los cuales son indispensables para el desarrollo y han sido incluidos, obviamente, en todos los pensos académicos. Existe una relación entre el Estado, la sociedad y la familia que nace del deber objetivo del cuidado al que nuestra Constitución lo dota de prevalencia. En este sentido, se atenderá el principio del interés superior y sus derechos prevalecerán sobre las demás personas. A continuación, analizaremos una ficha legal sobre artículos de la Constitución, los cuales pues amparan este tipo de situaciones que son importantes y están en primeros lugares sobre las características legales de nuestro país. El artículo 66, numeral 19, nos menciona el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirá la autorización del titular o el mandato de la ley. Es importante mencionarles que cuando hablamos de artículos, ya sea la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Integral Penal y los diferentes órganos legislativos, tenemos que poner de manera textual todo el artículo. Es por eso que se ven un poco sobrecargadas las diapositivas, pero quería comentarles que es de manera importante mantener esta información. Como segundo punto, la otra ficha legal que quiero comunicarles y poderla analizar es el artículo 23, que nos habla de la Ley Orgánica de Protección de Datos, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, que nos menciona este artículo y nos habla del derecho a la educación digital. Les voy a leer de manera textual. Las personas tienen derecho al acceso y disponibilidad del conocimiento, al aprendizaje, a la preparación, estudio, formación, capacitación, enseñanza e instrucción relacionados con el uso y manejo adecuado, sano, constructivo, seguro y responsable de las tecnologías de la información y comunicación, en estricto apego a la dignidad e integridad humana, los derechos fundamentales y libertades individuales con especial énfasis en la intimidad, la vida privada, autodeterminación informativa, la identidad y reputación en línea, la ciudadanía digital y el derecho a la protección de datos personales. Es importante acotar que en este artículo de la Ley de Protección de Datos es bastante explícito y aborda muchos elementos de cuando nosotros compartimos, obviamente, información en las redes. La siguiente ficha legal que quisiera analizar pertenece a la Ley Orgánica de Protección de Datos también, en su artículo 24, que nos habla del ejercicio de los derechos. El Estado, las entidades educativas, organizaciones de sociedad civil, proveedores de servicios de la sociedad de la información y el conocimiento, y otros entes relacionados. Esto abarca, ¿verdad?, algunos elementos que están inmiscuidos dentro del tema de la información. Continuemos. Dentro del ámbito de sus relaciones, están obligados a proveer información
y capacitación relacionadas con el uso y tratamiento responsable, adecuado y seguro de los datos personales de niñas, niños y adolescentes, tanto en sus titulares como a sus representantes legales, de conformidad con la normativa técnica emitida por la Autoridad de Protección de Datos Personales. Continuando, el afianzamiento de los entornos digitales que cada vez se tornan indispensables para el ejercicio de derechos como la libertad de expresión, comunicación, educación, nacionalidad, acceso a la salud, participación ciudadana y trabajo. Transforma la dinámica social. Como mencioné al inicio del taller, nosotros estamos siendo partícipes de esta evolución y este cambio tecnológico, por lo consiguiente, incluye elementos importantes como es el tema de la información destinada a los niños, niñas y adolescentes, que son de atención prioritaria dentro de los órganos jurisdiccionales y legales, como por ejemplo nuestra Carta Magna, la Constitución, que es nuestra principal elemento u órgano jurídico. Frente a esta realidad, la interacción del legislador ha dado como resultado una legislación, sobre todo en materia de protección de información. Quiero hacer un paréntesis a mitad de esta diapositiva, ya que a medida que estamos siendo espectadores del cambio y del avance tecnológico, existen elementos o materias como el derecho que tienen que ir creciendo y modificándose, adheriéndose y combinándose con las distintas situaciones que se están dando dentro de este ámbito como es el tema de la información. Entonces, continuemos. Datos e información relevante donde se prima el interés de los niños y adolescentes, como yo les comentaba, dentro de la pirámide constitucional hay un interés bastante importante sobre los niños, niñas y adolescentes. ¿Sí? Entonces, a medida que se van generando nuevas leyes, vamos generando y tipificando nuevos tipos penales para salvaguardar su interés por la difusión de datos de contenido sexual, que es uno de los problemas, diría yo, de los mayores problemas que estamos palpando dentro de esta carrera tecnológica y este avance tecnológico. Nuevamente vamos a analizar una ficha legal la cual habla sobre el Código de la Niñez y Adolescencia. Perdón, está dentro del Código de la Niñez y Adolescencia, como es el artículo 45. Derecho a la información. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y en aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. Es deber del Estado, la sociedad y la familia asegurar que la niñez y adolescencia reciban una información adecuada. Al hablar de la información que reciben nuestros niños, niñas y adolescentes, debemos de salvaguardar qué es lo que están viendo, qué información es la que están bajando, qué información es la que están exponiendo en redes sociales. Habla también, nos menciona que se derivan del ejercicio de la patria potestad. La patria potestad es el cuidado que se le da a los menores por parte de los padres en la mayoría de los casos, o la persona que está hecho cargo pues, de estos menores hasta que ellos cumplan su mayoría de edad, que es donde pueden hacerse cargo de las situaciones que de manera jurídica ellos creen a partir de esa edad. Continuemos. En países como Brasil, Colombia, Ecuador, México y Venezuela, se trata de cerca el principio de neutralidad de la red y la accesibilidad universal, pero no se da el mismo tratamiento a los casos de vulneración de derechos digitales, suscitados en sus jurisdicciones territoriales y que han sido perpetradas a través de la red, exponiendo a los cibernautas y dejándoles indefensos ante aquellos que se han hecho de Internet una herramienta para ejecutar ciberdelitos y dañar la imagen y reputación de las personas, ¿no? Creo que analizado y visto muchos ciberdelitos, todo lo que tenga que ver
con temas de robo de información que está colgada en las redes. Entonces es importante evitar este tipo de situaciones para no caer en elementos tipificados como penalmente, como es el tema del ciberdelito. Analizaremos en este momento otra ficha legal, la cual proviene de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Vamos a topar el artículo 31, el que nos menciona que el ente rector de la regulación de la comunicación, sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes atribuciones. Nos vamos a ir hasta el apartado E, que nos menciona lo siguiente: velar por el cumplimiento de las regulaciones que emiten contenidos discriminatorios, sexistas o que promueven la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores en los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios. Si nos damos cuenta, si hablamos de la Constitución de la República del Ecuador, del Código Orgánico Integral Penal, de la Ley de Comunicación, también en la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, tiene su apartado y su artículo específico, como es el artículo 31, el cual nos habla específicamente, pues, de la violencia de género, ¿no? Estamos hablando con las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultos mayores. Entonces, ahí vienen otro tipo de contravenciones, otro tipo de tipificaciones penales que se pueden dar contra el género también. Vamos a analizar una ficha doctrinaria, la cual nos habla y versa de la siguiente manera. La doctrina constitucional, particularmente en América Latina, distingue entre derechos fundamentales y derechos humanos. Hay que hacer una distinción, ¿verdad? Sosteniendo en términos generales, ¿cómo se verá? Que todos los derechos, que no todos los derechos humanos son derechos fundamentales, solo son derechos fundamentales lo que la Constitución considera como tal y que están tipificados, ¿verdad? Y obviamente muy marcados. A partir de esta distinción arranca y se extraen una serie de consecuencias que, en nuestra opinión, podrían producir el efecto de socavar la posición, ¿verdad?, de permanencia que debe ocupar el ser humano, individual y colectivamente hablando, en la comunidad estatal. Esto nos versa de manera textual el escritor Aguilar en una publicación, un artículo que extraí del 2010, lo cual se encuentra pues entre la página 15 y 71. Analizaremos las conclusiones. Para culminar, vamos a analizar las conclusiones relevantes que, de manera muy personal, pues les quiero compartir sobre el tema que hemos tratado en este momento. Es imperativo poder detectar y aceptar que estamos frente al nacimiento y crecimiento acelerado de una nueva normativa que procede del entorno tecnológico. A medida que se va adelantando la tecnología, a medida que van saliendo nuevos programas, a medida que tenemos nuevas formas de colgar información en redes y plataformas digitales, asimismo va mutando, cambiando, absorbiendo conocimiento el tema del derecho. Y es importante ir actualizando también, por ejemplo, tipificaciones en la ley, artículos, de pronto con nuevos órganos judiciales determinados y específicos para este tipo de características. En nuestra Carta Magna se garantiza a todas las personas de forma individual o colectiva los derechos como el acceso y uso de todas las formas de comunicación, el acceso igualitario a la información, el acceso libre, el acceso incluyente, el acceso diverso. Como les mencioné a lo largo del taller que estoy compartiendo con ustedes, la Carta Magna, que es la Constitución de la República del Ecuador, tiene el deber y la obligación de velar por los ciudadanos